Corintios y estamos en el capítulo 5 de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 5. Comienzo leyendo el versículo 1. Dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Oramos. Señor mi Dios, gracias. Gracias sobre gracias, mi Dios, te damos por permitirnos, Señor, estar aquí. Por darnos allí el discernimiento, Señor, para buscar en tu palabra, Señor. Te pedimos tu guía, Señor. Que tu mano esté aquí presente, Señor, tu espíritu, mi Dios, moviendo los corazones para que escuchemos tu palabra, Señor. Que sea palabra tuya, mi Dios, y que seamos hacedores de ella, mi Dios, no solo oidores de esta palabra, mi Dios. Que salgamos henchidos de tu palabra, Señor. Sé con todos aquellos que están oyendo tu palabra en el día de hoy, Señor. Todas las iglesias que proclaman tu nombre y tu evangelio, Señor. Permite que sea un día de crecimiento, un día de salvación, mi Dios. Que hagamos culto agradable a ti, mi Dios. En nombre de Cristo. Amén. Aquí en Corintios, Primera de Corintios, Pablo está exponiendo un pecado de inmoralidad. Pablo, en capítulo 1, 2, 3 y 4, Pablo estuvo hablando a la iglesia de la forma en que tenían que crecer. Les comentó que tenían que buscar santidad, tenían que buscar relación con Cristo. Y regresamos atrás para que se den cuenta, porque Pablo pone todo una cosa detrás de la otra, y si lo analizamos así, entendemos por qué las escrituras están escritas así. Si no buscamos santidad, si no buscamos relación con Cristo, viene todo lo demás. ¿Qué vino detrás? Separaciones, porque un grupo quería un líder, el otro quería otro líder, ¿verdad? Inmadurez. Estas personas eran inmaduros completamente, no eran espirituales, eran carnales, dice Pablo. Habiendo recibido a Cristo, seguían siendo carnales, seguían trayendo allí las obras de afuera. Sabemos bien claro que Corintios era una de las ciudades con más problemas allí en esa zona. El problema de pecado allí era muy grande. Y aquí Pablo está hablando de la inmoralidad. ¿De dónde sale todo esto? Esto es un producto de la separación, es decir, de estar cauterizados y no escuchar la palabra de Dios. No buscar la santificación, porque sabemos que estas personas eran salvas, pero eran carnales, ¿verdad? Dice Pablo aquí, repito nuevamente: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Una inmoralidad sexual increíble. Pero Pablo está aquí escandalizado no solo por el pecado, sino por la iglesia. Estas personas estaban dejando que esto sucediera en la iglesia sin preocuparse de nada. No había sensibilidad al templo de Cristo, a la obra de Dios, ¿verdad? Y ya les dije, la fornicación fue un producto de toda esa falta de santificación. Pero dice Pablo que esto ni siquiera existía entre los gentiles. Hermanos, no hay que ser cristiano, no hay que venir a Dios para saber que tenemos que respetar a nuestros padres. Siempre allí, o la mayoría de las personas respetan a sus padres, respetan las cosas de sus padres por disciplina. Son las personas que nos han criado, que nos han guiado, que nos han enseñado, que nos han disciplinado, y de hecho tenemos que respetar. La mayoría de las personas respetan las cosas de los padres, cuanto más la mujer de tu padre. Y uno de ellos tenía la mujer de su padre. Tenía porque es presente. Este hombre la tenía todavía, vivía con esa mujer. No explica la Biblia cuál era la mujer. Muchos dicen que era la madrastra, otros dicen que era la madre. Se pueden imaginar qué acto de pecado hacia Dios
hacia el colectivo, es decir, hacia el cuerpo de Cristo y hacia Dios principalmente. Pero esta gente no tenían sensibilidad. ¿Por qué no tenían sensibilidad, hermano? Y esto tenemos que entenderlo antes que empecemos este estudio. ¿Por qué esta gente no tenían sensibilidad? Porque estaban allí rodeados, esa ciudad estaba rodeada de pecados, ¿verdad? Esa gente venían de esa ciudad, de ese mundo, recibieron a Cristo como Salvador, entendieron que necesitaban a Cristo, pero no crecieron. Y al no crecer, seguían arraigados de todos esos pecados y los traían a la iglesia. De tal punto que Pablo está escandalizado y pone como ejemplo a este hombre. Pero no solo este hombre. Él dice, entre vosotros, puede ser que había muchos más. Había muchos más. Este fue la tapa del pomo, ¿verdad? Este hombre que allí posiblemente se vanagloriaba de estar con esa señora. Puede ser en la iglesia, puede ser allí afuera. Es decir, venía a buscar de Dios un ratico y salía a buscar al enemigo, al diablo, entregarse en las manos del diablo. Vamos a seguir leyendo el 2 para hacer esto expositivamente. Dice, y vosotros estáis envanecidos, ¿no deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Pablo está llamando aquí a disciplina eclesiástica. La disciplina hoy por hoy es una palabra que incluso en la iglesia nos cuesta trabajo escucharla. Si alguien viene a nosotros y nos da un consejo y nos trata de convencer de un pecado, no escuchamos. Muchos niegan la disciplina, incluso se van a otras iglesias porque esa iglesia es muy dura, ¿verdad? Pero vemos en la Biblia que la disciplina es parte de la obra de Dios y más en la iglesia. Dice Pablo que estaban envanecidos. Esta palabra Pablo la usó allí anteriormente en los capítulos que hablamos, envanecidos. Estaban orgullosos de la obra que estaban haciendo, pero era una obra carnal que no tenía espiritualidad ninguna. Estas personas estaban sordos. Capítulo 4 Pablo habló y dijo, ellos están allí ricos, están saciados. Quiere decir que estaban allí orgullosos de la obra que estaban haciendo. No querían escuchar el evangelio. No querían crecer. Estaban quedándose allí infantes, niños. Y Pablo recomienda una disciplina radical. Tienen que expulsar a ese hombre. Esto es una palabra dura, hermano. Incluso hoy por hoy, ¿por qué razón es dura? Y vamos a verlo un poquito más adelante. Porque siempre ponemos por delante el amor de Dios. Dios es amor, pero Dios es 3 veces santo. De Dios no se burla nadie. Y Pablo era celoso allí con la palabra, con la obra de Dios. Y muchas veces nos olvidamos de que tenemos que ser celosos, cuidar la obra de Dios, cuidarnos unos a otros porque somos el templo de Dios como iglesia, como grupo y personalmente. Sí, pastor. Sí, que tenemos que tener en cuenta, tú lo mencionaste, pero hay que tener en claro por qué sucedieron estas cosas y por qué está escrito. Dice Romanos 15 que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Amén. Lo que aquí el apóstol Pablo está diciendo, ese pecado está en la iglesia, pero ese pecado no se puede permitir. Así es. Ahora, lo otro es que Cristo dice, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y lo que la gente o las personas que no crecen no entienden, que los pecados que vemos en el mundo a veces están dentro de la iglesia. Ahora, el problema no es que el pecado esté dentro de la iglesia, sino que lo permitamos. Exactamente. Porque, por ejemplo, si una persona está en adulterio, si una persona está en fornicación, si una persona está cometiendo pecado, tan simple como eso, hay que disciplinarlo. Se le llama amonestación, no le escucha, hay que separarlo del cuerpo de Cristo. No puede ser miembro de la iglesia, no puede tener privilegios como miembro de la iglesia, porque es bíblico. Ahora, ¿qué pasa? Que si se disciplina, entonces dice que no estamos usando el amor. Sí, Dios es amor, pero Dios no va por inocente culpable. O sea, amén, si yo amo a Dios, yo tengo que hacer lo correcto. Amén. Y dice la palabra que Dios al que ama, disciplina. Así amén, que hay que disciplinar. Amén. Hoy actualmente en las iglesias, muy pocas iglesias disciplinan. Y por eso las iglesias están como están. Entonces se tolera el pecado y la gente dice, bueno, si toleran el pecado, yo también lo puedo hacer.
Y eso es lo que Pablo está enfatizando. Correcto, sí. Por eso Corintios es algo que es para estudiar, pero para ver la enseñanza que hay. Es una iglesia en que había salvo, en que había gente consagrada, pero había pecado porque estaban rodeados de... Ahora, no se podía permitir el pecado. Exactamente. Hoy también estamos rodeados de pecado. Exactamente. Gracias, pastor. Se me adelantó. Se me adelantó. Pero correcto, esto es lo que estamos viendo. Esta iglesia no era sensible al pecado. ¿Por qué? Porque vivían dentro del pecado. Pero el punto aquí es que estaban envanecidos y traían el pecado a la iglesia, siendo carnales. No eran naturales esta gente, hermano. Eran carnales, nacidos de nuevo, pero no querían crecer, no querían escuchar la disciplina, ¿verdad? Y la iglesia permitía todo eso. Pablo está diciendo aquí, disciplina radical. Expulsen a ese elemento de la iglesia. Asimismo, es dura palabra. Y hoy no queremos escucharla. Y la mayoría de las iglesias no cumple con la disciplina. Y cuando vemos allí las iglesias, cuando brota el pecado y se llena de pecado, esto lo vamos a ver un poquito más hacia adelante, es mejor estar en la calle que en la iglesia. ¿Para qué vamos a ir a la iglesia si la iglesia no tiene testimonio? Entonces, es lo que está diciendo Pablo aquí. Expulsen a este hombre. Y ya se había hablado con él anteriormente, porque vamos a verlo más adelante. No es la primera vez que se comenta sobre esto ahí en la iglesia de Corintios. Dice versículo 3. Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Aquí Pablo está diciendo que él está ausente. Fíjense bien. Y estos versículos que siguen ahora en la actualidad, voy a ser bien claro, vamos a explicarlo bien bíblicamente, porque se ha usado para tergiversar la palabra de Dios. Dice Pablo, yo no estoy allí, pero mi espíritu está. ¿A qué se refería Pablo? Pablo fundó esta iglesia. ¿Con qué cimientos? Cristo es el cimiento de la iglesia. ¿Quién es la cabeza de Cristo? De la iglesia, Cristo. Pablo tiene un espíritu. ¿De quién es el espíritu de Pablo? Del Señor, el Espíritu Santo. ¿Cuál es el espíritu que tiene la iglesia? El Espíritu Santo. ¿Qué espíritu vive en nosotros? El Espíritu Santo. Pablo está diciendo, yo estoy ausente, pero yo los instruí en el Espíritu y en Cristo, y ustedes están preparados para hacer esto. Yo estoy ahí con ustedes porque el Espíritu de Dios está con ustedes. Tienen que hacer disciplina. Y al igual que la iglesia tiene el Espíritu de Dios, nosotros tenemos el Espíritu de Dios. El mismo Espíritu que tenía Pablo, lo tenemos nosotros. Tenemos que ser disciplinados. Pero también Pablo habla y menciona una palabra que hoy es tabú. Y dice, yo lo he juzgado al que tal cosa ha hecho. Juzgar. Es una palabra que hoy los oídos están tapados. No, la iglesia no quiere oír de juicio. La iglesia, estamos hablando de la iglesia moderna, no de la antigua. La primitiva tenía ese problema. La de ahora tiene ese problema. No solo los carnales. Hay pastores que no hablan de esto, porque la autoridad se les ha ido tan alta que no quieren ser juzgados por nadie, no quieren recibir consejos, son dioses. Y predican como si todos fueran dioses. Entonces no podemos ir a juzgar a nadie. Y eso no es bíblico. Y vamos a citar algunos versículos bíblicos más adelante. Pero lo que quiero decir con esto es que la Biblia es juicio. Esto que tenemos aquí es juicio. Desde que empezamos a leer la Biblia, el juicio está entrando a nuestros oídos. Usted no tiene que juzgar con palabras humanas. Dios ya puso el juicio aquí, la disciplina, puso el amor y puso la salvación. Todo está en el mismo paquete. Pero cuando usted empieza a hablar de la Biblia, hermano, ya usted está juzgando. Y la persona se siente juzgada. Y como la palabra es viva, la persona lo siente como una ofensa. Porque es viva, es viva. ¿Por qué han prohibido las Biblias allí en las escuelas? ¿Por qué ponen libros clásicos como Tom Sawyer o ponen 20.000 leguas bajo el mar de Julio Verne? Libros clásicos y quieren quitar la Biblia, ya la quitaron.
¿Por qué no hablan del libro más vendido, el libro más traducido, el libro más leído en la historia de la humanidad? Vamos a ponerlo, quitarlo como libro que adora a Dios o que habla de Dios. Vamos a ponerlo como libro clásico. ¿Por qué no lo tienen en las escuelas? Porque es vivo y ofende y cambia a las personas y trae salvación, ¿verdad? La Biblia juzga, hermano. La Biblia es un juicio para nosotros y para todo el que está afuera. Por eso Pablo pone por encima la disciplina y el juicio en la iglesia primeramente y después en los de afuera. Dice, vamos al 4, pero quiero leer Mateo 7:4, hablando de Mateo 7:4. Sobre lo que dijo Cristo aquí. Dice, ¿o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Este es un versículo bíblico el cual se basan incluso los cristianos para que no lo lleven a disciplina. No, hermano, ¿cómo tú me vas a llevar a disciplina? Mira lo que dijo el Señor. Sácate el tronco que tienes en tu ojo. Esto lo hemos malentendido. El Señor dice claramente, si estás en pecado, tú no puedes disciplinar a alguien que está en pecado, porque tú no ves el pecado. Hipócrita, sácate el tronco, ve a la santidad antes de disciplinar a otro. No quiere decir que no existe disciplina en la iglesia. No quiere decir que no existe juicio. Pero este versículo bíblico se lo van a decir muchas personas. Hermano, sácate el tronco del ojo. Claro está, si no tenemos buen testimonio, no podemos llamar a alguien, decirle, hermano, estás fallando, estás haciendo esto, mira. Claro, la respuesta es, primero, mírate tú. Para hacer esto tenemos que buscar santidad, pero no quiere decir que no lo hagamos, ¿verdad? Más adelante vamos a ver otros puntos que nos aclara esto. Dice, la forma de hacer este estudio expositivo es, primero explicamos para que entendamos y después citamos un versículo bíblico para apoyar, ¿verdad?, lo que hablamos con la Biblia. Dice el 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, voy a leer el 5 también, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Estamos en un versículo bien controversial, bien problemático. Primero, vamos a ir por parte. Pablo exige que pongamos a Cristo como juez, ¿verdad? La palabra de Dios en este momento. Tenemos que guiarnos por la palabra de Dios. En ese momento, el Espíritu Santo tenía que estar allí, ¿verdad? Y el Señor Jesús, todas las enseñanzas benignas que Pablo les había dado antes de llevar a juicio a este hombre. Pero el 5 dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Versículo bien controversial que se ha usado también para tergiversar la palabra, para darle poder a los pastores, para quitar y entregarle a Satanás, quitárselo a Satanás, dar salvación a la gente, quitarle la salvación. Horrores se ven partiendo de este versículo, ¿verdad? Y las personas no leen completamente. Antes de explicar, quiero decir, no hay persona en esta tierra, no hay institución en esta tierra que pueda entregar a Satanás a nadie. No la hay. Vamos a leer el versículo completo para que se den cuenta. Dice, el final del versículo dice, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Cómo es posible que vayamos a entregarla a alguien, a Satanás, para destruir la carne y el espíritu sea salvo? No puede separar la carne del espíritu mientras la persona está viva. Cuando muera, sabemos que el espíritu y el alma van a Dios y la carne va al polvo hasta que seamos resucitados. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Recuerden que está hablando de una disciplina bien profunda, una disciplina bien radical.
Pablo está proponiendo sacar a ese hombre de la iglesia, del grupo de Cristo. Pero en los capítulos anteriores hablamos de que estas personas eran carnales, no naturales. Y si el espíritu al final se va a salvar, quiere decir que ese hombre era carnal y estaba cayendo en un pecado inmoral muy grande. Pero ese hombre era carnal. Déjame terminar la idea. Este hombre... Eran carnales, no espirituales. Este hombre era carnal, este hombre, no natural. Sí, no espiritual. No espiritual. Gracias, Julio. Gracias. El hombre era carnal, y como carnal, quiere decir que era salvo, traía estos pecados a la iglesia. Nadie puede quitarle la salvación a nadie, hermano. A la vez que el Espíritu Santo te selle, no hay institución en este mundo, no hay fuerza en este mundo que te pueda arrancar de las manos de Dios. Nosotros somos los que nos separamos de Dios y vamos a buscar la maldad y el pecado, y no la santificación. Cada uno de nosotros tiene un camino allí, bendición o maldición. ¿Quieres buscar maldición? ¿Quieres buscar? Ahí está el enemigo esperándote para llenarte de placeres y separarte de la santificación. Y explico con mis palabras primero, después vamos a verlo bíblicamente. Si ese hombre lo expulsaban de la iglesia, el único lugarcito donde él escuchaba algo, un ratico, y se llenaba de la palabra de Dios, un ratico, posiblemente eso lo aguantaba un poquito, pero no entendía. Si ese hombre era expulsado allí, como decía Pablo, sáquenlo para afuera, ténganlo allí como gentil. Eso lo dijo Cristo. Ese hombre estaba en las manos del enemigo completamente, ¿verdad? Ese hombre iba a destruir su carne. Y voy a ponerle ejemplos de personas, por ejemplo, que se han tirado su vida completa allí, fornicando. ¿En qué han parado? Muchos en los hospitales con SIDA. Y allí terminan predicando el evangelio. Personas salvas. Personas salvas. ¿Qué vimos en los capítulos anteriores? Pablo dijo claramente: si destruimos el cuerpo, el templo de Dios, Él los destruirá a nosotros. Palabra dura del Señor. Si nosotros vamos allí a buscar de los placeres de la vida, si nosotros venimos aquí un ratico, o escuchamos algo y nos sensibilizamos y estamos un día tranquilos, y después rompemos de nuevo la carrera de la fornicación, de la bebida, de la droga, hermano, estamos destruyendo nuestro cuerpo. Ese hombre iba a desbaratar su cuerpo. Bíblicamente podemos ver allí el hijo pródigo. El hijo pródigo, ¿qué sucedió? Le pidió la herencia al padre, gastó en mujeres, en comidas, en bebidas y se quedó sin nada. Terminó comiendo de la comida de los puercos. Regresó a pedirle al padre que lo tuviera como esclavo. El padre lo estaba esperando con los brazos abiertos. Dios te está esperando con los brazos abiertos a que tú vengas a santificación, que reconozca. Otro punto es Nabucodonosor. Eso pastor lo estuvo dando allí en Daniel. El hombre, hasta que no reconoció que Dios era Dios, no salió del mundo animal allí. Pero el versículo que más nos ayuda en esto, a entender esto, está en Job, capítulo 1, del 8 en adelante. Vemos el debate de Satanás y Dios sobre Job. O sea, Dios le dijo: mi hombre es justo, y Satanás le dijo: claro, si tú lo tienes allí, yo no puedo acercarme. Hermano, el enemigo tiene que pedirle permiso a Dios para llegar a ti, para llegar a cualquiera que tiene el Espíritu de Cristo en su corazón. Pero ahora yo me pregunto, ¿qué diferencia hay entre este hombre que esta iglesia lo estaba expulsando a Satanás y Job? Piensen un poquito, pero se los voy a responder rápidamente. Job era un hombre justo, que estaba debajo de la sombrilla de Dios. Un hombre que buscaba santificación. ¿Qué hacía este hombre? Este hombre, Satanás no tenía que pedirle a Dios permiso para abrazarlo. Él corría a Satanás. Job estaba debajo de Dios, de la sombra, de la nube, de las alas de Dios. Este hombre salía corriendo debajo de Dios y abrazaba el pecado. Satanás no tiene que pedirle permiso a Dios cuando usted va a buscarlo, hermano.
Lo está esperando allí para destruir la carne. Lo está esperando allí para maltratarlo. ¿Verdad? Javier, hay algo muy importante ahí. Sí. Esta expresión, sea entregado a Satanás, lo que estaba tratando de que Pablo, de que la iglesia de Corinto entendiera es, este hombre estaba en pecado. Al ser expulsado de la iglesia, ya no estaba bajo la cobertura, por decir así, del Espíritu Santo y de la obra de la iglesia. Bien, si esa persona en verdad era creyente, él iba a regresar, darse cuenta como hijo pródigo. Ahora bien, si no era así, iba a pasar como después escribió el apóstol Juan, se fueron de nosotros porque no eran de nosotros. A eso se refiere, o sea, cuando se aplica la disciplina, ¿qué pasa? Estás fuera de la cobertura de la iglesia, aunque la iglesia te siga apoyando, pero tú, por ejemplo, dejas un tiempo de ir a la iglesia. Entonces, ¿qué puede pasar? Si tú persistes en el pecado, el diablo te va a incentivar ese pecado. Pero si tú reaccionas, Dios va a tener misericordia y te va a volver a rescatar. Pero es una decisión tuya. Una decisión tuya. Es lo que el apóstol Pablo le está tratando de hacer entender a la iglesia de Corinto. Exactamente. Ser entregado no era de que, oye, te lo entrego, no. Era una manera de que él se diera cuenta que lo que estaba haciendo no agradaba a Dios. Correcto. Y podía pasar dos cosas: o se quedaba en el mundo con Satanás, o volvía a la iglesia bajo la cobertura. Claro. El punto es que el versículo está dividido en dos partes, porque dice que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Quiere decir que Pablo está afirmando aquí que el espíritu va a ser salvo. Quiere decir que el hombre era salvo. Sí, en este caso, claro. Sí. Pero pasaba que podía pasar de que, por ejemplo, una persona que estuviera en pecado, fuera echado fuera y persistiera en él, y como dice Juan, se fueron de nosotros porque eran de nosotros. Pero nunca, exactamente. ¿Qué pasa? Que en este caso, el Espíritu Santo quizás se lo había revelado a Pablo, que él entendía que era una persona que lo que estaba era débil en la carne y lo que necesitaba era tener una experiencia para volver al redil y entonces santificarse y volver a la Correcto. Él dijo algo muy sabio. Pablo tenía una relación muy especial con el Espíritu Santo, y Pablo, al tener esa relación con el Espíritu Santo, podía saber por revelación divina que ese hombre tenía que sufrir allí con Satanás. Ese es el punto. Pero seguimos adelante. Yo quiero leer, ya dije lo de Job. ¿Entendieron lo de Job? No hay nadie que pueda entregar a nadie a Satanás, porque Dios nos tiene allí en su mano. Pecadores, pero subiendo en santificación. El que no quiere subir en santificación va a buscar su propio pecado, su propia perdición allí, y va a tener destrucción de la carne, o no regresa más, como dice el pastor, porque nunca tuvo Cristo. El que no vuelve es porque no estaba en Cristo, ¿verdad? Pero quiero hablar del perdón de Dios. Esto se encuentra en Mateo 18, del 15 al 20. Mateo 18, del 15 al 20, que también podemos ver algo al final. Las personas leen hasta el 20 y no leen el 21 y el 22, y yo quiero leerlo. Así es la disciplina de la iglesia. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú, él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y quiero explicar algo antes de pasar al 21 y al 20, porque aquí se queda la gente. Aquí ya la gente deja de leer, no sigue, ¿verdad? Las personas quieren reunirse y hacer lo que quieran, porque Dios los va a obedecer. Vamos a reunirnos y vamos a declarar, vamos a decretar, vamos a hacer esto, porque Dios lo dice en su palabra. Pero es que aquí estamos hablando de amor. Y viene Pedro, que somos uno de nosotros, le pregunta al Señor seguidamente. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Pedro usó un número especial, número divino, ¿verdad? Y se extendió un poquito más, porque ellos decían hasta 3. Subió hasta 7, dice el Señor. Jesús le dijo:
No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. La disciplina de la iglesia tiene que ser justa, tiene que ser radical, pero sabemos que tenemos que esperar que ese hombre puede estar sentado aquí el día de mañana, si es un real hijo de Dios, ¿verdad? Ese hombre tiene que recapacitar y va a regresar, si es cristiano, ¿verdad? Regresamos a la palabra, capítulo 5. El 6, estamos en el 6, dice: no es buena vuestra jactancia, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. Aquí Pablo pone la levadura como símbolo de... Sabemos que la levadura hace crecer a los alimentos, al pan, al cake. Y Pablo la usa para hablar del pecado en forma mala. Un poquito de pecado puede crecer en la iglesia si no tenemos disciplina, ¿verdad? También la levadura se usa para las cosas buenas. Si crece la santificación, ¿qué crece? La iglesia es santa. Nos ayudamos unos a otros, nos corregimos unos a otros con amor, pero con disciplina y justicia. Porque Dios es santo, hermano, 3 veces santo. Dios no pasa el culpable por inocente. Y nosotros tenemos que ir allí con juicio, ¿verdad? Con disciplina, pero también con amor. Buscar ir uno, después 2, después la iglesia. Tratar por todos los medios con amor de ir a abrirle la mente y el corazón a esa persona, ¿verdad? Pero dice Pablo aquí que ellos estaban jactándose, ellos estaban allí envanecidos. Pablo cita mucho esto. Dice el 7: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es en Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Aquí Pablo está haciendo referencia a la historia del pueblo de Israel. Ellos tenían la costumbre de cuando llegaban las Pascuas, recogían todos los panes, buscan todos los panes, incluso los pedacitos de panes o galletas, lo que tenga levadura, y lo botan para entonces comer pan sin levadura. Esto también se refiere a cuando ellos salieron de Egipto, viene desde ahí, que Dios ordenó a Moisés coman panes sin levadura. ¿Qué significaba la esclavitud? La esclavitud siempre representa pecado. ¿Qué cosa es el pecado? Cadenas, esclavitud para una persona. La esclavitud en el pueblo de Egipto era pecado, y ellos salieron de allí, de esa esclavitud, y Dios los ordenó a comer pan sin levadura, pan limpio. Esto representa la expulsión de ese miembro de la iglesia que no merecía estar ahí sentado con ese pecado. Posiblemente este hombre traía a esa mujer y se sentaba al lado de la mujer y se jactaba orgullosamente de estar con esa señora que no le pertenecía, era la señora de su padre, ¿verdad? Y Pablo dice: saquen a ese elemento de ahí. Entonces ese es el pan con levadura. Aquí representa el pan con levadura. Entonces empiecen a comer la levadura, es decir, el pan sin levadura, limpio, expulsando a ese hombre, buscando la santidad. Dice el 8: así que celebremos la fiesta no con vieja levadura, sino con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad. Esto representa, hermanos, empezar una vida santa. Malicia y maldad representa el pecado, esa levadura que aumenta el pecado. Pablo estaba citando esto: sáquenlo, saquen el pecado, porque no es el hombre. Sabemos bien claro que Dios ama a los hombres. Lo que no ama es el pecado. Entonces, sacando a ese hombre, sacábamos el pecado. Dice, para empezar una vida con pan limpio, de sinceridad y verdad. ¿Qué significa esto de sinceridad y verdad? La palabra sinceridad, si vamos al griego, está compuesta de 2 palabras: sol y juicio. ¿Qué significa esto? Es traer algo a la luz del sol y llevarlo a juicio.
con lupa, a la luz del sol, juzgarlo. Eso significa sinceridad. Así nos está mirando Dios. Nosotros nos podemos esconder. Nosotros podemos tener allí la vida llena de pecados y parecer que somos los más santos, pero después salimos a correr detrás del pecado. Pero Dios nos mira a la luz del sol con una lupa. Nos ve el corazón, nos ve la mente, nos ve todo. Por eso tenemos que diariamente arrepentirnos delante de Dios. Y ahí comienza la santidad. Cuando vamos delante de Dios porque sabemos que somos pecadores, pecamos con nuestra mente, con nuestras palabras. Tal vez no llegamos al punto que llegan estas personas, pero seguimos siendo pecadores. Nuestras palabras, nuestros actos, y muchos caen en estos pecados también. En la iglesia nos estamos quitando, porque esto es para la iglesia de hoy también. Esto no es para la iglesia de Corintios. Sabemos que tenemos que vivir la vida cristiana con sinceridad y verdad, dice Pablo. En 9, os he escrito por carta que no os juntéis con fornicarios. Esto nos demuestra, y otros hechos más que hay en las cartas de Pablo, de que ya él había escrito una carta. En realidad la primera de Corintios es la segunda de Corintios, pero la primera se perdió con el tiempo. No fue rescatada, pero sí se sabe que Pablo escribió amonestando a esta iglesia anteriormente, pero esa carta se perdió. Por eso esta es la primera de Corintios, pero debía ser la segunda. Pero como no existe, es la primera. Ya Pablo había entrenado a esta gente con cartas. El 10, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Y aclaro esto. Ya el pastor citó este versículo anteriormente. Pablo está llamando a esta iglesia, aclarando, fíjense bien claro, aclarando, porque tenemos que vivir en el mundo. Posiblemente el que trabaja al lado de usted es fornicario o es idólatra. Usted tiene que dejar el trabajo, o va a dejar el trabajo, o va a dejar de ir a comprar una tienda porque la señora que está allí tiene un ídolo colgado al cuello. No podemos hacerlo. Tenemos que ser luz y sal de la tierra. Pero allí es donde, eso está en Juan 17:15. Voy a leer para rapidito. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Cristo está pidiéndole al Padre, todavía en carne, que no los quitara del mundo, sino que los guardara del mal. Tenemos que vivir en el mundo. Por eso Pablo aquí dice y aclara. Él dice primero, no se juntéis con fornicarios, pero después aclara. Y dice, si se separan de toda esta gente, tienen que salir del mundo. Porque allí está todo eso. Pero repite aquí en el 11, más bien os escribí que no os juntáis con ninguno que llamándose hermano, aquí donde está la diferencia, hermano, fíjense, alguien que está aquí en la iglesia, que viene, como venían esa gente, se sentaban ahí, hablaban del Señor, compartían y hacían obras. Pero ¿para quién son esas obras? Eso lo hemos hablado muchas veces. Esas son obras carnales para ti, no para Dios. Si usted viene allí con un corazón sucio y hace obras, es para vanagloriarse usted como hombre, no es para Dios. No tiene ninguna recompensa, dice la Biblia. Ya tiene la recompensa. Cuando le toquen la espalda y le diga, oye, qué bien tú trabajas, qué bien tú haces esto. Es para Dios, ¿verdad? Todo es para Dios. Pero dice Pablo, llamándose hermano, y aclara aquí, fuere fornicario o avaro. Aquí amplia el paquete, porque sabemos bien claro y también repetimos esto al cansancio. Pablo aumenta el paquete. Pablo no habla solo de fornicarios. Escuchen bien esto. Fornicario, ¿por qué es tan malo? Porque acaba con el cuerpo, es directamente con el cuerpo, está acabando con el cuerpo. Pero todo lo otro es pecado también, y a los ojos de Dios es malo. Y él aumenta el paquete aquí de pecados, aclarando, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Palabra dura, hermano. No estamos hablando que usted vaya a la familia suya a comer y no entre porque ellos son idólatras.
Pablo está diciendo, guárdanos del mundo. No podemos estar separados del mundo, sino tenemos que salir del mundo. Los cristianos son un buchito así en el mundo, en los trabajos, en la calle. Pero el que viene aquí y se vanagloria de ser hermano y sale y allí afuera estás pecando a la vista de todo el mundo o escondido, el pecado va a salir una vez a la luz. Hermano, hay que disciplinar a ese hombre. Tiene que haber disciplina en la iglesia. Si no crece el pecado, se leuda la masa y es un desastre. Es mejor irnos para un club de golf o un club de baile y no estar en la iglesia. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. No le sigas la rutina a ese hombre. Te va a invitar a comer, ¿para qué? Para que lo apañes con el pecado. No da gusto, porque sabes que ese hombre está embarrado completamente y no está buscando la santificación. Se vanagloria, está jactándose de lo que está haciendo. Por eso es que Pablo dice aquí, si se llama hermano y hace todo esto, ni comas con él, ¿verdad? Llévenlo a disciplina eclesiástica. Y aclara después, dice, porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera, ¿no juzgáis vosotros a los que están dentro? Si no hacemos la disciplina en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, ¿cómo vamos a ir allá afuera a hablar de disciplina, de juicio, ni de la palabra de Dios? Si dentro de la iglesia es un reguero. Cuando la gente entra, y estas ciudades todo el mundo se conocía allí, igual que hoy por hoy todos los hermanos se conocen, y ven toda clase de pecados y de divisiones y de contiendas, e incluso me imagino que alguno traía una botella de licor y la ponía en una esquina. Usted ve eso, te sale corriendo, man. Usted está buscando santidad, un lugar santo, está buscando a Dios. Eso es un club pecaminoso lo que había ahí, ¿verdad? Tenemos que hacer diferencia entre el pueblo cristiano y el mundo. Si no hacemos diferencia, no somos luz, no somos sal. Somos igual que el mundo, ¿verdad? Entonces estamos mal. No podemos ir allí a predicar el evangelio, dice Pablo, porque no nos juzgamos nosotros dentro ni tenemos disciplina. El 13, con este terminamos, dice, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Pablo termina recordando nuevamente que hay que sacar a ese hombre de la iglesia. ¿Es triste? Sí, es triste. ¿La disciplina es dura? Es dura. Pero antes de terminar, vamos a terminar con esto. Vamos a ir a Hebreos 12:6 para recordarles algo. Hebreos 12:6, el Señor nos dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina. Hermano mío, el Señor nos ama. Vinimos al Señor y ¿sabes cómo vinimos? Lleno de barro, de inmundicia. El más limpio de los limpios, el más está embarrado hasta el cuello. Y que no lo reconozca es mentiroso delante de Dios. Dios nos va a disciplinar hasta que miremos a Él en cada pecado que tengamos en nuestra vida. El cristiano sufre. Yo he sufrido mucho. Dios me ha presentado todo delante de mí y me ha disciplinado grandemente. He tenido que sufrir, que llorar y arrepentirme allí. Pero a veces no es fácil, porque traemos allí del mundo todos esos pecados y pensamos que Dios es amor y que Él me va a perdonar y hoy lo voy a hacer de nuevo y mañana. Pero Dios nos azota, dice. También usa la palabra nos azota. Increíble, eso es duro. Yo lo pongo que el cristiano que quiere seguir en pecado es como que estarse dando cabezazo contra el concreto. Y anda derrotado allí en las manos de Satanás en el mundo. Si aceptamos la disciplina de Dios y nos arrepentimos, es una gran bendición. Estamos debajo de la sombrilla de Dios y vamos a ser allí cuidados por la gracia del Señor. Vamos a orar. Señor, mi Dios, gracias por este día, Señor. Gracias porque podemos hablar de tu palabra, Señor.
Gracias porque tú nos has dejado, mi Dios, un legado. Tú nos has dejado allí tu palabra santa y viva, Señor, para entender que tenemos que ir a la santidad, Señor. Que tenemos que vivir allí en comunión contigo, Señor. Y tener una vida de propósito para hacer tu obra, Señor. Tenemos que ser sal y luz de la tierra, Señor. Ayúdanos, mi Dios, a entender esta palabra y a ser mejor cada día. Poder dar un testimonio santo, Señor, para allí el mundo que se convierta a ti, mi Dios, y poder ser un buen instrumento tuyo, mi Dios. Gracias una vez más y sé con el resto de las actividades, mi Dios, en el día de hoy. En nombre de Cristo, amén.